Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Carrillo. Para quien no conozca a Emilio, podría decir de él que es un maestro, un ser que promueve y se entrega para que vivamos en conciencia con lo que somos. Como muy bien dice, tengamos en cuenta el coche haciendo un símil al cuerpo físico, mental y emocional que somos, pero más en cuenta al conductor refiriéndose en este caso a nuestra esencia divina, lo que somos, lo que seremos y lo que siempre hemos sido. Su blog El cielo en la tierra ya tiene más de 10 millones de visitas y amanece en el blog de una manera pequeña y casi con disimulo la frase de que ya solo en amar es mi ejercicio. Imparte cursos, charlas, conferencias, retiros, todos relacionados con la espiritualidad y el despertar de la conciencia. Emilio vivió una experiencia cercana a la muerte que le originó un punto y aparte en su vida, un tocar fondo para nacer de nuevo a otra realidad. En su biografía podemos ver que es economista con una licenciatura y doctorado con grado de sobresaliente, que fue vicealcalde de Sevilla y de haber desplegado muchas otras labores académicas y políticas a nivel nacional e internacional. Puedo decir de él, al igual que muchos también lo pueden decir, que es un ser que no para quieto, como se suele decir, que su labor es incansable y para mí de gran admiración. Es un ejemplo, una ayuda, un buen guía y un ser que cuando habla de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, como él lo llama, puede que lo veas emocionarse y vibrar. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, agradecemos a los invitados que tenemos el placer de tener entre nosotros que nos expongan su visión y sentir referente a la siguiente pregunta. En las vidas y enseñanzas de Buda y Cristo, de Jesús y Siddhartha, ¿existen similitudes y diferencias irreconciliables? ¿Tú qué opinas, Emilio? ¿Qué nos Sin puedes duda decir? ninguna es una pregunta enormemente potente, José Luis. Muchas gracias por hacérmela, muchas gracias por invitarme a compartir este encuentro. Y con mucho gusto hago unas reflexiones sobre un asunto en el que me tendré que morder la lengua en el sentido de ser sintético, porque, claro, Claro, las figuras de Buda Gautama y de Cristo Jesús dan para muchísimo, dan para muchísimo. desde De luego. hecho, he compartido conferencias e incluso talleres de tardes enteras dedicados precisamente a eso, a ambas figuras y a Sí. su análisis conjunto. Así que voy a responder tu pregunta como se requiere en este formato al que me habéis invitado y que, repito, estoy agradecido de la forma más resumida posible. Yo Ujú. diría que las similitudes, atendiendo a lo que me preguntas, las similitudes entre ambas figuras son numerosísimas y muy potentes. Es decir, son cuantiosas y además cualitativamente muy significativas. Y entiendo también que no hay ninguna diferencia irreconciliable. Lo que podemos llamar diferencias son matices. Matices que además tienen que ver con el momento en el que cada uno hizo su labor y con la propia labor de cada uno. A partir de ahí creo que hay que hablar a la hora de centrarnos en estas similitudes y en estas diferencias que no lo son, como muchos son temas de matices, creo que nos tenemos que centrar en el perfil espiritual de ambos, por una parte, y en las enseñanzas de ambos, por otra. Perfil espiritual y enseñanzas. Con relación al perfil espiritual, obviamente no intento convencer a nadie de nada. Al hilo de tu pregunta, comparto de corazón lo que percibo, lo que siento, y eso sí, teniendo en cuenta que ambas figuras le he dedicado y le dedico mucho estudio, mucha atención. A partir de ahí, me atrevería a afirmar que Buda y Buda Siddhartha, Siddhartha Buda y Cristo Jesús, como personajes, como seres humanos, son las dos almas más grandes que han encarnado en la historia de la humanidad. Yo diría que Buda es el gran maestro y Jesús es más que un maestro. Repito, entiendo que Buda es el gran maestro, el maestro más grande entre todos los maestros, y Cristo Jesús es más que un maestro, pertenece a otra dimensión distinta a lo que es la consideración de maestro. El alma de Buda encarna en un momento muy concreto
en el que se pone en marcha un proceso que los libros de filosofía y de historia de la espiritualidad remarcan especialmente. Se trata de la llamada era axial, se le llama en filosofía, o la era de la transformación, lo llama, por ejemplo, Karen Mastron cuando realiza el estudio de la espiritualidad y de las religiones. Y son unos pocos siglos donde Buda es el que de algún modo abre la puerta a todo ese proceso en el que en el consciente colectivo humano se integra y se plasma la mente abstracta. Es decir, hasta ese momento el acercamiento del ser humano a la espiritualidad era a través del mito, a través del símbolo, a través del rito y a través de los ceremoniales. Con la era axial todo cambia. Con la figura de Buda y a partir de ahí todo lo que se va desarrollando en Oriente, pero también en el Mediterráneo con la aparición de los profetas hebreos, de Zoroastro, de los grandes filósofos griegos, ¿no? Como Parménides o Pitágoras. Con todo eso hay un cambio, hay un giro en el consciente colectivo humano que empieza a acercarse a la espiritualidad a través de la disquisición, a través del razonamiento, a través de la lógica. Ya no es como ir andando por la niebla, ya vamos utilizando nuestro propio consciente, nuestra propia sabiduría desde el punto de vista de discernimiento para ir vislumbrando lo que realmente es y lo que realmente somos. Y la era axial es el preámbulo necesario para que en un momento concreto, cuando están las condiciones creadas, en la conciencia humana y en la conciencia planetaria se precipite una fuerza cósmica que es lo crístico. El verbo del que habla el cristianismo, el om, ese om, esa emanación vibracional de la que se habla en Oriente, y que, como muy bien dice el hinduismo, tiene una dimensión nirguna, es decir, como fuerza, pero tiene la capacidad de plasmarse como saguna, es decir, como personalidad. Y eso se precipita, esa fuerza crística se precipita, encarna en Jesús de Nazaret, una gran alma que había plasmado todo su potencial y que cuando tiene 29 años recibe esa fuerza crística y se transforma, Jesús se transforma en Cristo. Y yo veo ambas figuras, la figura de Buda Gautama y la figura de Jesús, como figuras hermanas, donde el gran alma de Buda realiza una labor fundamental, seguro que la sigue realizando aunque sea de otra manera, abre las puertas de la era axial y esa era axial es el desencadenante que posibilita la precipitación de lo crístico en esa otra enorme alma que fue la de Jesús de Nazaret, que de esa forma se transforma de Jesús en Cristo. Y claro, la llegada de lo crístico a la tierra y a la humanidad es un evento, no es una religión como se le ha querido ahí meter con calzador, es un hito histórico que marca un antes y un después en la conciencia humana y en la conciencia planetaria. Esto en cuanto a los perfiles espirituales de Buda Gautama y de Cristo Jesús. Y en cuanto a las enseñanzas, lo decía al principio de responder tu pregunta, las similitudes son enormes, enormes. Estudiando la obra de Buda y estudiando las aportaciones de Jesús, es fácil darse cuenta. El noble camino, pongamos por caso, de las enseñanzas de Buda, está presente también de una manera o de otra en las enseñanzas de Jesús, Verbigracia en su célebre Sermón de la Montaña, ¿no? Las similitudes son tremendas. Y puesto a buscar diferencias, también lo comentaba al principio y ahora lo concreto, creo que esas diferencias son matices en función del momento histórico, son matices en función de lo que corresponde a la humanidad en cada momento. Buda va a abrir la era axial, Jesús representa la llegada de lo crístico y a partir de ahí sus enseñanzas tienen que remarcar, no como diferencia, sino como matiz, a lo mejor cosas que el otro no remarca. Y el matiz fundamental, los dos matices fundamentales, yo los veo en la presencia del amor en el mensaje de Jesús. Cristo Jesús es muy insistente en el amor con todo lo que ello conlleva, con el color y el calor que el amor conlleva, está muy presente, incluso en la propia definición de la divinidad como el amor. La divinidad es amor
y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Es impresionante, ¿no? Y esa llamada, ¿no?, a amar al prójimo como a nosotros mismos para poner en valor lo que realmente somos, nuestra esencia imperecedera, y a partir de ahí amar al prójimo. Esa fuerza del amor es un matiz que diferencia la enseñanza de Cristo de la enseñanza de Buda. Y en segundo lugar, como con Cristo, con la precipitación de lo crístico, se abre ya, él lo dice en el momento de su expiración, todo está cumplido, se abre el proceso del final de este ciclo humano para que aparezca una nueva humanidad. Sus enseñanzas incluyen este tipo de anuncios y este tipo de señales. ¿Cómo va a ser el final de esta generación humana y qué es lo que va a venir como camino colectivo, no como camino individual, que es el que fundamentalmente remarca Buda Gautama, sino camino colectivo, lo que va a venir a esta humanidad, el final de esta generación humana para que aparezca una nueva generación humana, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Pero estos dos elementos, el amor y el camino colectivo de proceso y de venir hacia una nueva humanidad, no entiendo tanto que no esté en Buda, sino que no era el momento de remarcarlo y de afianzarlo, cosa que sí correspondía en lo que fue la obra, la vida de Jesús de Nazaret. Ujú. Ahora me salgo de la pregunta, ¿no? Pero te quería decir, a ver, tú qué opinas y por no extenderme demasiado, ¿no? Y sacar similitudes o sacar parábolas o sacar, pues, palabras que dijo Jesús, ¿no? Cuando dice amar a vuestros enemigos, yo no sé, no es por una cuestión de competir, ni por comparar, ni por menospreciar, ni asidar, ni ensalzar a Jesús, pero el hecho de ese amar a vuestros enemigos, no sé si es algo que se puede considerar como sublime. Tiene que ver, a mi modesto criterio, José Luis, tiene que ver con lo que antes decía del mensaje a afianzar en cada momento. Mm, El amor, lo he dicho, en su color y en su calor, mm, tiene una presencia en las enseñanzas de Cristo Jesús que no la tiene en Buda Gautama. En Buda Gautama hay otras cosas que tienen un énfasis que no la sí, tienen las enseñanzas de Jesús. así es. Por ejemplo, en el tema de las reencarnaciones. Buda pone énfasis en la reencarnación. Jesús no es que no hable de la reencarnación, incluso hay milagros como el milagro de la curación de un ciego de nacimiento, donde los discípulos le preguntan, maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? Es decir, ¿es Mm, por su karma? Y mm, Jesús le responde, no, no, no es por su culpa, no es por su karma, es por su dharma, es por su propósito de vida, es para afianzar, ¿no?, la esencia que lleva dentro, mm, manifestar la divinidad que atesora. Es mm, un ejemplo que está en los evangelios oficiales y que habla con claridad de lo que en el cristianismo primigenio estaba muy claro, en la existencia de la reencarnación. Pero es verdad que Buda le da más importancia. Jesús no es que no le dé importancia, pero habla menos que ello. ¿Por qué? Porque Jesús nos está hablando del final ya de esta generación humana. Y por tanto, esto ya no es cuestión de decir, uy, me quedan muchas encarnaciones por delante. No, no, no. El reloj de arena, el reloj de arena, los granitos están cayendo y va quedando poco tiempo, con lo cual no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Y a mm. partir de ahí, sacarle jugo a esta encarnación, a las poquitas que nos quedan, a la que estamos en estos momentos. Es a donde nos lleva fundamentalmente Jesús. Sácale jugo, mete aceite en la lámpara, como él hablaba, ¿no? La lámpara de aceite como metáfora del alma, echa aceite a esa lámpara. Y en el echar aceite a la lámpara, el amor es fundamental. Y desde luego, cuando en el Sermón de la Montaña escuchamos las cosas que él nos dice, como por ejemplo, él ama a tus perseguidores, no, no te enfades con los que te calumnian, ¿no? Ama y respeta a tus enemigos, ¿no? Cuando nos dicen cosas como esta, hay que entenderlo por la importancia de que en unos momentos como los actuales, donde hay tantas tensiones y tantos conflictos, donde hay tanta distopía, donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta injusticia,
tenemos que medir muy bien nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras obras para no ser abducidos por la densidad baja vibracional de todo ello. Y eso no es indiferencia, todo lo contrario, es compasión, es acción consciente. Buda y Cristo Jesús son dos grandes maestros de la acción consciente, porque la espiritualidad es sin ningún tipo de duda acción. Pero ojo que sea una acción consciente, ni la indiferencia, ni una acción que se contamine de la baja densidad. Lo importante es paliar el sufrimiento del que está pasándolo mal, sea un ser humano, sea un ser vivo, eso es lo fundamental. Y nuestro ego a veces, sin darnos cuenta, nos lleva a que lo fundamental es pelearnos con el que causa el sufrimiento. No, no te pelees con el que causa el sufrimiento, palía el sufrimiento del que lo está sufriendo. Y esto parece que es un tema de una disquisición muy teórica, pero tiene una gran repercusión práctica. Y yo invitaría, al hilo de tu pregunta, yo invitaría a que lo reflexionamos cuando nos movemos por algo, ante una determinada injusticia, un determinado sufrimiento, que nuestro centro de atención esté en ayudar, en colaborar la compasión con el que está sufriendo. Y no como nos pasa a veces, que el que está sufriendo lo dejamos como en segundo lugar y el protagonismo lo adquiere aquel que está originando ese dolor, que está originando su sufrimiento y nuestra lucha contra él. No, no. Si hace falta pararle el brazo al abusador, al que Claro, está originando el dolor, lo claro, paramos, porque la claro. espiritualidad no es indiferencia. Claro. Pero no nos contaminamos de ese brazo, porque Mm, nuestro centro es el que está aquí, el vulnerable, el inocente, el excluido, el que está sufriendo ese dolor, el que está sufriendo esa injusticia. Y creo que en ese sentido la acción consciente está enormemente presente en Buda Gautama, que lo llamó la acción correcta, en el noble útuple camino y en la vida y en la obra de Jesús. La escena del templo, donde Jesús abre las jaulas de los animales, expulsa a los pescadores del templo, se hace con una altísima vibración, está haciendo milagros en ese mismo momento. La vibración es muy alta, pero hay una acción consciente que tiene su base en el amor. E insisto, creo que en estos momentos que estamos viviendo, eso es muy importante para no derrapar, para que tanta distopía no nos absorba como si fuera una arena movediza y podamos mantenernos en conciencia a pesar de tanto guirigay que hay en nuestro alrededor. Y bueno, pues ya te digo, agradecer el tiempo que hayas estado con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte, que estéis muy bien, y nada más. Y espero que, bueno, que en algún día, algún momento podamos encontrarnos físicamente, porque a mí me apetece. Pues muchísimas gracias, José Luis. Sí, yo también espero que la vida nos regale en algún momento un encuentro, no ya online, Sí, sí, sino directo y físico. sí, Esperemos que la sí. vida nos lo regale. Muchísimas gracias de Esperemos que corazón. así sea. Bueno, Emilio, Gracias. pues nada, todo lo mejor y que vaya muy bien. Y un abrazo fuerte.